¿En algún momento en estos 5 años ha pensado, pucha, todos los viernes podría estar con mi familia y a veces estoy aquí trabajando duro? Querido hermano, el desánimo nos toca la puerta todos los días a todos los cristianos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cruzcast. Hoy día tengo el placer de estar aquí con un hermano que conocí hace poco tiempo, pero la verdad que hemos compartido muchas cosas, he aprendido mucho con él, así que lo traje aquí para que ustedes también puedan escucharlo, puedan escuchar un poco de lo que él hace y bueno, que él nos comparte un poco de su conocimiento, ¿no? Se lo presento aquí el hermano Mario. ¿Cómo está mi hermano querido? Querido Andrés, Dios te bendiga. Amén. Amén, muchas gracias. Agradecido con Dios, con vos y con todo tu equipo por permitirnos estar en este lugar. Amén, muchas gracias. Mi hermano querido, yo lo conocí hace, ¿cuánto será? 2 meses. Por ahí. Más o menos, sí, ¿no? Sí. En un evento de Mercy Evangelismo. Para empezar le quería preguntar justo sobre Mercy, porque es la primera vez que veo algo así. ¿Hace más o menos cuánto tiempo? Bueno, para los que no saben, ¿qué es Mercy? Amén. Mercy es un proyecto evangelístico que nació en el corazón de Dios, porque se constituyó justamente en este mes que viene de julio. Nosotros cumplimos 5 años. Y el proyecto nació como una idea de poder salir a las calles. Inicialmente fue en alrededor de 5 o 6 personas que fuimos los que conversamos, lo pusimos en oración y Dios nos fue guiando. Hoy Mercy tiene alrededor de 27 integrantes de 12 iglesias distintas, lo cual permite poder, tener un equipo multidisciplinario donde tenemos adoradores, tenemos predicadores, tenemos ujieres, equipo de transmisión, en fin, un equipo completo. Dios ha sido bueno. Y ahí estamos, como Mercy, saliendo a las calles, ¿a qué? A predicar. Eso es lo que Mercy hace, sale, evangeliza. Creemos nosotros de que es el tiempo de que salgamos y somos un apoyo para las iglesias, ¿no? Que tienen ese anhelo de poder hacerlo. Buenísimo, entonces ya tienen tiempo con esto, ¿no? Sí, sí. Y usted ve, yo eso me preguntaba hace un tiempo, ¿sigue funcionando, por así decirlo, el evangelismo en las calles? ¿O hoy en día lo ve que está, transicionando hacia lo digital? ¿Usted cree que en las calles todavía hay mucha gente que muchas veces nosotros no llegamos? Porque hay una, ¿cómo se puede decir? Hay una corriente, le vamos a decir, que dice que tenemos que meterle a lo digital. Pero ese día cuando fui al parque me di cuenta, hay mucha familia, gente que tal vez no están en su celular, ¿no? ¿Usted cree que en algún momento ese trabajo que hacen va a dejar de funcionar? Yo entiendo, hay algo que es claro, ¿no? En los tiempos finales, en la palabra del Señor indica de que va a haber un despertar. Hay una necesidad grande. No se olvide que estamos saliendo de una pandemia muy dura donde golpeó a muchas personas. Gente con mucho dinero se dio cuenta de que el dinero es nada frente a la pérdida de la vida. ¿Y después de la vida qué? Se preguntaban. Entonces, ahí nace la respuesta que nosotros tenemos, el mensaje que nosotros tenemos. Jesucristo es la vida después de la vida. Entonces, efectivamente, entiendo y comprendo de que creo que debe haber un equilibrio entre el tema digital y el tema de evangelismo presencial, llamémoslo así. Yo siempre eso comparto con los hermanos del ministerio y le digo, tus redes tienen que predicar. Como cristiano, tus redes tienen que hablar. Porque muchas veces vemos las redes de los hermanos y nunca hay un mensaje, ¿no? Y en realidad memes nunca faltan y sobran a veces, pero creo que debe saber usarse todos los medios. Y
con el aspecto y la pregunta puntual, sí debemos salir a las calles, sí debemos salir a ganar al necesitado. No se olvide que hay mucha gente que de alguna manera está en las redes, pero también está en las calles. Entonces salimos a trabajar, salimos a comer, a pasear, entonces que mientras ellos están haciendo ese flujo de su vida, puedan recibir el mensaje de salvación. Es interesante poder llegar de todas las formas, ¿no? Por todos lados, sí, que siempre le estemos apareciendo. Tiene que ser. Es buenísimo. Oiga, don Mario, y usted en esto que ha tenido experiencia, porque Mercy trabaja con varias iglesias, ¿no? Sí. Alguien quiere hacer este viernes un evento, hagámoslo un evangelismo. En esa experiencia que usted ha tenido con diferentes iglesias, ¿ha podido notar tal vez un padrón que se sigue de iglesias que a veces no crecen o iglesias que explotan? ¿O por qué cree que hay algunas iglesias nosotros vemos que están reventando y otras que a veces pasan 10, 15 años y siguen pocas personas, ¿no? Es complicado. La pregunta y la respuesta es más complicada aún por el hecho de que tal vez no podamos nosotros evaluar el por qué, pero hay aspectos claves que tenemos que identificarlos, como cuáles. Donde hay oración, hay poder. Donde hay búsqueda del Señor, del Espíritu Santo, Él se revela. Entonces, y la iglesia que crece de alguna manera es porque tiene un equipo de oración, tiene un círculo de oración, tiene un ministerio de evangelismo, tiene actividades que están desarrollando y saliendo a dar ese mensaje. Y la gente que recibe el mensaje tiene la receptividad y dice, oye, lo que me gustó o lo que escuché en este lugar me gustó, entonces vuelvo, ¿me entendés? Pero si de alguna manera hay un estancamiento donde nos predicamos entre 3 o 4 y seguimos felices los 3 y los 4, no vamos a crecer. Pero si hay actividades y la iglesia sale, la iglesia busca, la iglesia usa sus redes, la iglesia está en actividad, definitivamente Dios va a honrar ese trabajo y va a atraer para que nosotros podamos crecer como iglesia. Porque todo esto yo le pregunto con la idea de aprender, porque me gusta escuchar las diferentes perspectivas. Entonces, una de las cosas que las personas que están liderando una iglesia se deben preocupar es siempre estar en movimiento, sí, siempre estar activo. Sí. Justamente el modelo que nosotros, fuimos migrando, ¿no? Hoy el modelo que tiene Mercy es un apoyo a las iglesias, y eso lo conversaba al inicio del ministerio con el pastor Michael, que es nuestro pastor. Él agarraba y decía, ok, hagamos campaña con la iglesia. Entonces, el Señor nos puso en el corazón de que podamos salir, de que podamos ser parte de no solo apoyar a nuestra iglesia, sino el poder salir y apoyar a otras iglesias. Y es una limitante que es muy cierta. Hacer una campaña evangelística tiene un costo. El sonido, la tarima, todo, la silla, todo tiene un costo. Entonces, para los pastores es una limitante. Entonces, ahí es donde aparece Mercy y les dice, pastores, salgamos. Y hay una contrapartida. Nosotros más de una vez lo hicimos. Por ejemplo, nos fuimos al parque de El Arenal. Mucha necesidad, un lugar de extrema necesidad. El parque urbano, muchas familias. Está bien, ahí se predica, la gente acepta, está la receptividad, pero el crecimiento, el después. Entonces, de alguna manera, el hecho de que podamos trabajar en contrapartida con las iglesias, uno, apoyamos a las iglesias, porque nosotros llevamos todo el equipamiento, y dos, la gente que acepta al Señor puede ser ministrada por esa iglesia. Entonces eso asegura su crecimiento. Es cierto, la palabra del Señor nunca vuelve vacía y en su tiempo va a dar fruto, pero mientras antes mejor. Mientras haya que iglesia lo ministre, por ende la iglesia crece y la persona que recibe al Señor también crece. Buenísimo. ¿Y cuántos años me dijo que era que lleva Mercy? 5 años, sí. Yo lo vi ese día en el evento que hicieron ahí en el Parque Urbano y dije, pesado, es harto trabajo, ¿no? Sí. Y en estos, siempre es los viernes, ¿no? Solo los viernes. ¿Por qué? Porque como son personas de distintas iglesias, gracias a Dios, el equipo de Mercy es un equipo que
que Dios los ha traído porque son gente crecida. Tenemos pastores principales de iglesia, tenemos líderes de jóvenes, tenemos líderes de adolescentes que son parte del ministerio. Entonces ellos tienen sus responsabilidades en las iglesias y normalmente el 90% de las iglesias no tienen actividad el viernes. Entonces ahí dijimos, para que no se nos cruce, para que no haya trabas con los pastores, hagámoslo viernes y ahí estamos. Todos los viernes en las calles. Buenísimo. Y en algún momento no le pasó por la cabeza, porque a veces la gente piensa que el cristiano o la vida cristiana es fácil, o que no hay desafío, o que no nos cansamos. En algún momento en estos 5 años ha pensado, pucha, todos los viernes podría estar con mi familia y a veces estoy aquí trabajando duro. Nunca le ha pasado eso por la cabeza de, pucha, no sé, tal vez podría estar con mi hija. Querido hermano, el desánimo nos toca la puerta todos los días a todos los cristianos. El cristiano que dice, no, yo soy firme, yo voy a estar siempre, sí, lo podemos decir. Pero es ahí donde vienen Dios mismo probándote. Existe en la palabra del Señor los desiertos, las dificultades, los procesos. Y creo que todos los integrantes del ministerio, de las iglesias, liderazgos, pastores, han pasado por ese tiempo. Es más, en la carta que le escribe Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, si no me equivoco, le dice, he quedado solo. Ven, le dice, he quedado solo. Nadie de los que él les predicó, lo ayudó, estuvo ahí. Quedó solo. Pero en el versículo 17 le dice, pero Dios estuvo conmigo y me fortaleció y me libró de la boca de los leones. Entonces, cuando viene el desánimo, ahí es donde Dios te respalda. Ahí es donde Dios te da la fuerza para continuar. Y estamos siguiendo adelante. Lo lindo es de que tenés 30 personas, 27 personas en un ministerio y estamos todos con el mismo propósito, ¿no? Cuando uno cae, el otro lo levanta. Cuando uno se desanima, el otro lo anima. Y estamos ahí. Entonces, queridos hermanos, amigos que nos están viendo, si estás con el desánimo, si estás con la duda, busca al Señor y de ahí vendrá nuestra fuerza. Es verdad. Amén. Y es bueno puntuar eso porque eso va diferenciando de cuando somos inmaduros y cuando somos maduros en la fe, ¿no? A veces cuando estamos empezando, el desánimo es suficiente para sacarnos del camino. Sí. Pero eso es lo que yo siempre puedo diferenciar en la Biblia. Hartas situaciones que son bien parecidas, en las que Jesús actuaba de una forma y algún otro personaje actuaba de otra forma. Por ejemplo, en el desierto, cuando Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, pasó hambre, pasó tentación, todas esas cosas, pero él se mantuvo firme. Sí. En cambio, el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, apenas sale, murmura contra sus líderes. Y dicen, aunque sea en Egipto, había pan para comer. Entonces, veo esa diferencia. Los dos estaban por un desierto, pero un grupo en el desierto murmuró. El otro en un grupo, Jesús en el desierto adoró. Entonces, lo mismo en la tempestad. Jonás en una tempestad se desesperó. Así. Jesús en otra tempestad durmió. Entonces vemos cómo madurar y crecer hace que la situación no importe tanto, ¿no? Sino quién está con nosotros. Eso. Es definitivamente, pero Andrés, es que eso es lo que te hace que el resultado del desierto sea positivo o negativo. La actitud que tomes en el desierto. Porque dice la palabra del Señor que en este mundo tendremos aflicciones. Sí. Pero confiad. El tema está en la confianza. Y ahí es donde aplica el libre albedrío. Sí. Donde Dios nos dice, está el bien y está el mal. Y te dice, yo te sugiero que sigas el camino del bien. Y Dios es tan caballero que Él no te obliga. Porque de lo contrario hubiera creado un robot, pues, ¿no? Claro. Pero Él creó un humano y dio la capacidad de tomar la decisión.
Entonces, un cristiano que está pasando por un proceso, si lo entiende, va a continuar en ese proceso, como decía, adorando. Y uno, va a salir rápido del proceso, y dos, va a salir con oro, va a salir con porque Dios es fiel. Claro. Dios premia a sus hijos. Entonces, si uno es fiel, Él es fiel con él. Entonces, vale la pena lucharla en el desierto. Sí, vale la pena. ¿Usted cuánto tiempo lleva en la iglesia? Yo fui criado en la iglesia. Ah, desde niño. Sí, tuve un proceso, unos años ahí que me aparté, y me arrepiento mucho de haberlo hecho, pero fueron tiempos donde conocí el mundo. No es algo que me enorgullezca, pero me permitió, hay que sacar lo bueno de todo, ¿no? Sí. Me permitió conocer y entender a los jóvenes de alguna manera. Yo trabajo con muchos jóvenes, y el hecho de poder pasar por esa etapa negra de mi vida, creo que entiendo a los jóvenes con las tentaciones, con los anhelos, los deseos, las dificultades, y de alguna manera me permite hacer una radiografía más cercana y poder tratar de ayudar en esos momentos que cada uno va pasando de acuerdo a la etapa. Entonces, le sirvió para entender un poco mejor. Básicamente. Y ahora estamos alrededor de 12 años firmes en los caminos del Señor, obviamente hasta que Cristo venga, ¿no? Claro. Y con esto de los jóvenes, ¿qué es algo que usted ha visto que no funciona y algo que sí funciona? O cosas que uno tiene que evitar al trabajar con jóvenes, y cosas que son buenas de tal vez enfatizar a la hora de trabajar con jóvenes. Yo en el poco tiempo que voy me he dado cuenta que los jóvenes son bien activos. Entonces, mientras más actividad, sea jugar bol y lo que sea, sirve, digamos, para estar en comunión, para ir acercándonos los unos a los otros. ¿Qué cosa usted me recomendaría de decir, Andrés, cuando te toque trabajar con varios jóvenes, esto ayuda? O esto de aquí no es tan efectivo. La fortaleza del joven es tremenda, ¿no? El hecho de que uno pueda transmitirle una idea al joven y enseñarle en el camino de que esa idea está aportando para el crecimiento espiritual de él, va a hacer que el joven se comprometa, va a hacer que el joven esté firme. Imagínense, nosotros hacemos un trabajo tan complicado, estamos hablando de que muchas veces salimos 3 de la tarde y estamos volviendo a 3 de la mañana. Son 12 horas de trabajo no remunerado, en el cual es un trabajo tan exhausto, pero cada viernes veo esa fortaleza en los jóvenes, veo ese ánimo. ¿Por qué? Porque entendemos de que no lo estamos haciendo para crecimiento de hombre, no lo estamos haciendo para vanagloria, no lo estamos haciendo para aparecer, sino que lo estamos haciendo para la honra, gloria de Dios, y llegar a esas almas perdidas que necesitan el mensaje que a través nuestro va a recibir. Entonces, esa fortaleza del joven es algo que yo rescato. Hay que aprovecharla. Es algo que yo rescato. Tiene que ser bien direccionada, tiene que ser indicándole de para qué lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y el tema de la coinonía es fundamental, como decía. El hecho de poder participar en una comida, en una reunión distendida, que debe ir acompañado de palabra. Ya. Que no sea solamente el tema social. Es muy importante que el joven crezca espiritualmente, que entienda de que sin santidad nadie verá al Señor, que entienda de que no puede mezclarse con el mundo y de lunes a viernes, tal vez sábado también, y el domingo estar en la iglesia, porque Dios es un Dios santo que no recibe ofrenda de cualquiera. Entonces, el joven debe crecer espiritualmente y además debe crecer socialmente, pero con un equilibrio. ¿Y cómo lo hace para equilibrar tal vez respetar un proceso y por otro lado no ser negligente? Porque
ya lo he contado antes, de que la primera semana que empezamos con las reuniones aquí, me hablaron de otra iglesia y me dijeron, hermano, ¿cómo puedes estar este pelado ahí con vos? Saca fotos, salió, se puso fotos ahí que antes en la reunión y al otro día está sacando fotos en el boliche. ¿Cómo puede? Prohibirle, porque eso está mal. Pero claro, el joven, él me habló porque él quería estar con nosotros y ya había venido unos 2 domingos. Entonces, ¿cómo me aconseja cómo se debería equilibrar ese no ser permisivo con todo, pero al mismo tiempo respetar ese proceso de que la persona tal vez está interesada, pero si yo le digo, hermano, ya puede, no está comprometido, tal vez el pelado me diga, ¿sabes qué? Yo estoy conociendo, o sea, pero si me va a presionar, no quiero. ¿Cómo me recomienda usted lidiar con eso? De alguna manera, no soy el pastor, eso me libera un poco, pero entiendo muy bien la pregunta. De alguna manera, la responsabilidad ahí es de su pastor. El hecho de, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo actuaría yo? La respuesta es de que definitivamente nosotros como hombres no podemos cambiar a las personas. Le digamos lo que le digamos y se lo digamos como se lo digamos. Si la decisión de la persona es tener una vida desordenada, es complicado. Vamos a chocarnos con una pared. ¿Quién es el que cambia? Dios. ¿Qué nos toca hacer? El poder de la intercesión que nosotros tengamos en la oración por esa persona que está atravesando por ese tiempo de no saber qué está pasando. Además debe ir acompañado de ministración, una ministración continua, seria, fundamentada en la palabra, en el cual el joven o la persona que está en ese proceso entienda qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Tener tiempos de oración, tener tiempos de búsqueda en conjunto, lectura de la palabra y estar siempre en constante ministración va a ayudar de que esa persona entienda de que lo que está haciendo es desagradable para Dios. El hecho de que nosotros como responsables podamos participar de pecados ocultos, creo que no lo debemos hacer. Si sabemos que la persona está mal en su vida espiritual como cristiano y él tiene un grado de responsabilidad en la iglesia donde ministra, lo que él ministre va a contagiar a toda la iglesia y eso es negativo. Entonces, en ese caso creo que sí se debe actuar con autoridad y decir, mi hermano, usted no está para ministrar, usted está para recibir. Una vez reciba, esté conforme a la voluntad del Señor, podrá volver a la actividad que está realizando. El hecho de que... Es bueno sumergir a la persona sí, en Cristo. Exacto. Pues es lo único que no va a cambiar. Todo. Sí. No hay más. Muchas veces se ve que es la persona que lo intenta presionar para que cambie. No cambia eso. La iglesia es un hospital, hermano. O sea, todos hemos llegado a la casa del Señor enfermo, hemos llegado dolidos, hemos llegado con problemas. Entonces, ¿quién nos cambia? No es el pastor, no es el ministro, es Cristo. Nadie más. Entonces, la solución está en interceder por él en oración y guiarlo. Creo que ahí Dios va a hacer el cambio. Sí, ¿no? Así es. Y si se da cuenta, haciendo esa comparación con el hospital, yo llego al hospital y el médico, Jesús, no... Yo llego al doctor y él no me juzga en cuestiones de que él no viene y me dice, oye, son un gordo, todos los días le meten a la papa frita. ¿Qué es lo que hace el médico? Me examinan. Así es. Entonces de ahí yo puedo tener todo dictado de cuáles son mis errores. Hermano, estás comiendo mucha gordura, no estás haciendo ejercicio, estás sedentario. Entonces, creo que es ese proceso, ¿no? Exacto. De que yo entro, estoy sumergido en un hospital y hablando con el doctor me da a entender qué es lo que está mal con mi vida. Correcto. Y ya uno decide, ¿no? Exacto. Ya entiendo que está mal y yo decido si lo voy a hacer o no. Exacto. Y ahí dice la palabra del Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si la decisión de esa persona es continuar con esa vida desordenada, es su decisión, pero no es porque no sabía
¿Me entendés? O sea, ya uno cumplió y le dijo, brother, lo que estás haciendo no está bien. No le agrada a Dios. Entonces, tenés que cambiar tu vida. Y el Espíritu Santo va trabajando. El próximo viernes, cuando estén en el boliche, te aseguro que no se va a sentir igual. Porque eso le va a estar martillando. ¿Le agrada a Dios esto? ¿Le agrada a Dios esto? ¿Está conforme? No peca tranquilo. No peca tranquilo. Te lo digo por experiencia, de ser criado en la iglesia y después tener eso. No, uno no peca tranquilo. Siempre está con eso de que estoy haciendo mal. Entonces Dios está tratando. Dios está trabajando. Entonces el poder guiarlo va a hacer que la gente cambie. No por lo que le digamos, sino por lo que Cristo haga en él. Buenísimo. Amén. Y en ese tema de lo que nosotros lo sumergimos en Cristo, nosotros le presentamos la verdad, lo hacemos conocer la verdad, eso que tiene la capacidad de hacerlo libre a esa persona. Yo, una práctica que he hecho es de visitar diferentes iglesias. Uh-huh. ¿Para qué? Para aprender, identificar qué cosa me gusta y digo, esto es de mucha bendición, Claro. voy a implementar. O también cuando veo algo que no es de mi agrado y digo, me voy a cuidar para no hacer esto. Sí. Yo como invitado me sentí solo, o yo entré y salí y nadie habló conmigo, cositas así. Entonces yo voy visitando y veo cosas que puedo rescatar, cosas que quiero evitar. Y una cosa que yo me di cuenta, no sé si usted lo ha sentido al trabajar en varias iglesias, en muchos lugares he visto que lo que se presenta, el momento en el que tenemos para presentar a Cristo, muchas veces hoy en día se ha ido a lo emocional o a lo motivacional. Sí. Con esto de ACE, por ejemplo, que decía de reunir pastores para reactivar la ciudad, ¿cree que ese puede ser uno de los motivos de que tal vez ha ido decayendo esto? De alguna manera, ¿qué pasa? Si vemos las redes sociales, en las redes sociales han jugado un papel demasiado importante. Hay gente que no es ni cristiana, pero está dando mensajes cristianos. Entonces, el mensaje no es malo, pero la fuente es mala. Porque una misma fuente no puede dar agua dulce y salada. Entonces, yo creo que aquí, mientras se haga las actividades que sean fundamentadas en las rocas que es Cristo, va a ir bien. El hecho de que algunas iglesias dispersen la idea y traten de poder llenar las iglesias, a todos nos gusta que nos digan que nos va a ir bien, que nos vamos a llenar de dinero, que vamos a tener vida por 1000 años y que el poder de nuestra palabra tiene la autoridad para deshacer todo. A todos nos gusta que nos digan eso. De alguna manera son verdades a media y es ahí donde se comete el error. Si nosotros fundamentamos en Cristo, el hombre no es nadie para decir proclamo, declaro, decreto, si de alguna manera somos carne, lleno de fallas y errores. Pero si lo decimos con fe, en el nombre de Jesús, y si está en la voluntad de Dios para que ese propósito o lo que le pidamos se cumpla, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Tenemos que hacer, si quiere, puede sanarme, le dijo. Y Jesucristo dijo, sí quiero. Y lo hizo. ¿No es cierto? Es verdad. Y no sé si usted ha tenido esta experiencia. Mi percepción en este poco tiempo, con los jóvenes que he hablado, que vienen y me buscan, es que muchos han sido lastimados por eso. Por esa cuestión de a veces hacerlo de manera abusiva y dejando de someterse a la voluntad de Dios. Sí. Y yo, una de los versículos que me llamó la atención es en Mateo 7:21, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, Así es. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Porque en aquel día vendrán muchos y me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Pero yo les diré, apartado de mí, hacedores de maldad, lo conocí. Y ahí me llamó la atención dos cosas. Estas personas estaban profetizando, haciendo milagros y echando demonios. Son cosas que no son creyentes de una semana. Correcto. O sea, estamos hablando de líderes. Así es. Alguien que ya tiene experiencia, ya ha sido sumergido en Cristo. Entonces, ahí el Señor nos le dice, hermano, yo nunca dije que profeticé, nunca dije. El error está en que dejaron de hacer la voluntad de su padre, que está en lo cierto. Sí, bien. Y lo interesante es que al final de ahí del 22 dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y nosotros tenemos la percepción de que hacer maldad solo es pecar, solo es lastimar a mi hermano. Pero es interesante que hacedores de maldad somos cuando dejamos de hacer su voluntad. Así es. Entonces, maldad no es solo pecar. Sí. Maldad es agarrar y ir por nuestro propio. Correcto. Entonces, es a tener mucho cuidado. Demasiado. Hay veces que uno empieza a perder la mirada en Cristo y concentrarse en eso, en el milagro, en las profecías. Y puchas, Sí. Hablando con los jóvenes, cuando escucho esas cosas son una de las cosas que más me dan pena. Porque son cosas que hacen parte de la iglesia. Sí. Pero a veces, por el mal uso que se le ha dado, la persona se acaba manejando, ¿no? Un ejemplo bien claro. Tenemos un foco. El foco es útil. ¿Por qué? Porque nos da luz, ¿no es cierto? Al tener ese foco encendido, nos está iluminando, nos está dando la posibilidad de poder ver por dónde estamos yendo. El hecho o el momento que el foco diga, aquí el tipo de la película soy yo, y no se da cuenta de que desconectado de la energía, el foco es algo inservible, porque ¿qué hacemos con un foco que no emite luz? Lo botamos, ¿no es cierto? Claro. Ese momento que ese foco se desconectó y dijo, yo soy el que da la luz, es donde se pierde. Y mucho de eso pasa con los líderes. Hay pastores que sirven a Dios en Dios, que se preocupan tanto del aspecto ministerial, de que crezca, de las actividades, pero no tienen un tiempo de oración, no tienen un tiempo de búsqueda, no tienen una conexión. Y si nosotros, tanto pastores como cristianos de silla, no tenemos esa intimidad con Dios, vamos a hacer algo desechable, mi hermano. Entonces, eso es lo que Dios, Jesucristo, le dice a las personas en el texto que mencionaste. Ellos fueron útiles, ellos liberaron personas, ellos fueron canales de bendición, usados por Dios, pero se desconectaron de la energía y pasaron a hacer algo desechable. Ya en vez de transmitir la palabra, lo que Dios quiere, empiezan a contar fábulas. Y es bíblico. Sí. Entonces, cuidémonos. Cuidémonos. El cristiano debe día a día, de alguna manera, alimentar su espíritu. El segundo día que no lo hace, el segundo día que no oró, hay que preocuparse. Ya corre peligro, ¿no? Demasiado, demasiado. Porque ahí para mí es muy llamativo porque una persona que lo lee y se pone a pensar un poquito, dice, ¿y por qué es malo que una persona que estaba siendo atormentada por un espíritu malo, ahora ya no lo es? ¿Es malo eso? ¿O es malo curar a alguien que tal vez estaba con cáncer y hoy día ya no? Y ya ahí uno entiende eso, ¿no? De que la verdadera maldad está en no estar siempre buscando su voluntad. Exacto. Y alguna vez le ha pasado, a mí me ha pasado, yo entendí este versículo recién hace unos meses, de literalmente siempre buscar su voluntad. Y no solo enfocarme en lo que es bueno y malo. Uh-huh. Una de las cosas, ayudar al prójimo. Me pasó que tenía una cajita, tenía una sandwichera que me regalaron, me lo gané en una rifa de un colegio que estaba. Y esa sandwichera, yo la iba a vender. Porque, bueno, me falta plata, ahí está la sandwichera, lo vamos a vender. Pero el Señor me dijo, no lo va a vender, no es para vos.
Bueno, lo guardé, estuvo ahí 3 meses, 4 meses. En esos 4 meses, la cantidad de personas que pasó por mi casa, por la iglesia, que necesitaban, fueron varias, muchas. Pero yo siempre oraba y el Señor me decía, no. Entonces, a mis ojos naturales, era algo que me estaba chispando, porque yo decía, ¿por qué si es algo bueno? Claro. Pero él me decía, no. Lo guardé hasta que llegó el día que llegó una familia de Brasil a la que estaban súper desamparadas. El marido tenía una enfermedad autoinmune, los estafaron, vendieron todo allá, no tenían nada ni para comer. Y el Señor me dijo, dáselo. Y cuando se lo di, para ella fue una respuesta que ella estaba buscando. Sí. Entonces, ¿alguna vez le ha pasado eso de que no necesariamente se trata de hacer lo bueno, sino hacerlo bajo su voluntad? Sí, sí. De que le negó algo a alguien, no porque usted no quería, sino porque dijo, el Señor ahorita está tratando con esa persona. Entonces, si me meto, voy a interferir. ¿Eso le ha pasado alguna vez? Siempre. son situaciones que de día a día, hermano. O sea, hay aspectos donde todos tenemos necesidades, todos pasamos, y muchas veces hermanos cercanos nuestros están con esa necesidad, pero de alguna manera no es que se te endurezca el corazón, pero que sentís de que tenés que dejarlo. Y ahí a mí me pasó algo interesante. Yo lo entendí esto hace muy poco también, el hecho de que los procesos, los desiertos, los tenés que pasar solo. Y ahí es donde Dios trabaja. Muchas veces vos decís, estás vos en tu proceso y decís, mis amigos, mis compañeros de ministerio, ¿dónde están? Todos desaparecieron. Sí. Porque es que el proceso lo tenés que pasar solo. Y Sí. Dios lo permite así, Dios aleja a las personas. Vos decís, si tenés la necesidad económica, vos decís, mira, le sobra la plata, pero no me puede prestar 100 pesos, digamos, ¿no? Pero es porque es la voluntad del Señor para enseñarte la dependencia hacia Él. De verdad. Y a veces el Señor nos endurece o nos ablanda, pero ahí está, digamos, ¿no? El hecho de que podamos entender de que si está en la voluntad del Señor se va a dar, y si no, amén. Amén. Eso es lo que tenemos que buscar siempre, la guía, la voluntad. Y ahí es donde vamos a vivir en victoria. ¿Verdad? Ahí es donde... Mire, me hizo acuerdo de eso que me acaba de decir, a la historia de Job. Uh-huh. Hay Sí. algo muy interesante en Job 42, cuando está acabando todo este sufrimiento. Restauración de la prosperidad de Job. Mire, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, Sí. y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él, de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Interesante. En los otros 42 capítulos de Job no aparecen estos hermanos. Es más, si haces memoria, capítulos antes, los amigos se sientan, esos mismos amigos por los cuales él ora, se sientan y le dicen, vos estás así porque has hecho algo malo. Sí. O sea, encima lo acusan. ¿Me entendés? Todos se apartaron. Sí. Y lo interesante es lo que dice aquí al final. Cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Qué quiere decir esto? Estos tipos, sus hermanos, lo pudieron haber ayudado hace tiempo. Exacto. Si tenían para darle, o sea, Claro. Job no tenía que pasar hambre, digamos. Estaban los otros ahí y podían haberle dado, podían haberlo ayudado. Pero es eso. Muchas veces el Señor aparta a las personas de nuestra vida. ¿Para qué? Para que cuando nosotros salgamos de ese hueco, para que cuando el milagro llegue, nadie pueda llevarse la gloria. Para que nadie diga, ¿sabes qué? Vos estás ahí porque yo te di tanto. Vos estás ahí porque yo te di este lugar de trabajo. Entonces muchas veces pasa eso, ¿no? Hay personas que nos pudieran ayudar y a veces nosotros nos enojamos con ellos. Pero en realidad Dios las aparta para que cuando el milagro llegue, toda la gloria sea de Dios. Nadie se la puede llevar.
Lo vemos en Gedeón. Era un ejército de ¿cuánto? Inicial, más de 50,000 personas. Dios fue desechando y quedó con 300. ¿Para qué? Y es textual, lo dice en la Biblia. Para que no crea Israel que lo hizo en su fuerza, sino que fui yo, Jehová de los ejércitos. Es así. Una y otra vez se repite eso, Es ¿no? así. Es una constante, hermano. Pero ¿sabes qué es lo difícil, brother? Entenderlo. Pues, ¿cómo? O sea, claro, uno dice, ¿por qué? ¿No ves? ¿Por qué? Pero el hecho de entenderlo, y una vez lo entendas, tu proceso va a ser súper corto. O sea, ya vamos a decir, pues yo dependo de ti, Señor, si es tu voluntad, amén. Y si no provee, estoy aquí a lo que diga. El hecho que digamos eso va a hacer que nuestro proceso sea corto y nuestra bendición llegue cuanto antes. Y es mucho más leve, ¿no? Así es. Porque igual en otra historia donde aparece, cuando están por salir de Egipto, dice que Dios endureció el corazón de Faraón para que lo persiga. Así es. Y el que lo lee dice, pucha, al final Dios Primero va y lo saca y después lo hace perseguir, ¿no? Dios está contra mí, al final, o cómo es la cosa, ¿no? Pero una vez uno entiende eso, ya Sí. es más fácil estar en el proceso, ¿no? Amén. Amén. Es muy bonito. Es loco cómo todo funciona, ¿no? Sí. El tema está en entenderlo. Eso, Sí. eso es lo que nos cuesta. Sí, es verdad. Amén, pues, mi hermano Mario. Ahora quiero hacer una dinámica, no la he hecho antes. Amén. 2 preguntas que quiera hacerme, 2 preguntas que yo le voy a hacer. Ya, caramba. Y como no le pasamos guión a don Mario, todo es improvisado, es natural. Así que, ¿quién quiere empezar o empiezo yo? No, empieza, mientras pienso. A ver, vamos a pensar. Si pudiera hacer algo diferente desde que empezó con esto de Mercy, que es su principal ministerio, lo que más hace. Si pudiera hacer algo diferente al inicio, ¿qué sería? O no habría nada que hubiera hecho diferente. Tal vez la forma de lidiar con la persona, de liderar, de tratar con los pastores. Creo que uno va aprendiendo en todo, ¿no? Ajá. Nosotros tuvimos una fortaleza al principio de que fue dejarnos guiar por el Señor. Entonces eso, indudablemente hemos tenido tropiezos, errores, hemos tenido dificultades, pero somos bien celosos con la participación de los integrantes en el ministerio. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, al principio no pedíamos la recomendación del pastor, solo por la amistad o por la recomendación de uno u otro hermano, eso se daba. Sin embargo, ahora, si alguien pone Dios en nuestro corazón que entre, conversamos con el pastor de él y viene con esa bendición. Entonces, de alguna manera, es una responsabilidad compartida porque estamos recibiendo la bendición del pastor que está haciendo parte de nuestro ministerio y además está entendiendo él lo que hacemos, que no es algo que le vamos a robar la ovejita, sino de que es algo que estamos haciendo para el reino, para que sea reino. Me acordé de tu iglesia, para que el reino crezca. Entonces, eso tal vez lo haría desde el principio y no al final, digamos, no ahora. Claro. Sí, eso hubiera evitado muchos problemas. definitivamente. Buenísimo. Definitivamente. ¿Alguna pregunta? ¿O le hago la segunda? Dale, brother, dale. La segunda pregunta que le haría es, ¿qué recomendación me daría ahora? Claro, no ha pastoreado, pero sí en la experiencia que ha tenido con muchos pastores, amigos en la iglesia. ¿Qué consejo me daría ahora que estoy empezando a pastorear? Acabamos de cumplir un año como iglesia y me queda mucho por aprender, ¿no? Cada día aprendiendo más. En la charla fue saliendo y creo que no hay misterio, creo que lo sabés, lo conocés, pero no está de más la recomendación de que Cristo sea la roca, de que todo gire en torno al aspecto cristocéntrico, donde sea Él glorificado, y que haya oración, que haya ayuno, que haya consagración sobre todo.
al tener la consagración, te puedes quedar solo, hermano, pero decía un predicador, si Cristo está conmigo, que se vayan todos. Si Cristo está con vos, vas a florecer en el desierto, vas a dar fruto, y Dios va a estar conforme con tu trabajo. Y ahí es donde Él va a ser fiel con vos y te va a bendecir grandemente. Amén. Lo recibo. Amén. Buenísimo. Muchas gracias. A vos, pues, hermano. ¿Alguna pregunta que me quiera hacer? No sé, ahí mi asesor que dice, ¿qué pregunta se te ocurre? Bien. Ya, pues, hermano. No, bueno, de alguna manera el hecho de poder entender, bueno, es algo que yo lo llevo bien marcado, de que para poder ser de bendición en la iglesia necesitamos entender de que santidad tiene que ser el común denominador. ¿Compartís ese criterio? ¿Qué entendés por santidad? ¿Y cómo lo aplicarías en tu iglesia? El hecho de que bajo tu concepto se esté llevando adelante por lo menos el equipo que ministra a la iglesia. Sí. Nosotros lo que tenemos, yo lo veo muy importante. Porque al final del día puede acabar interponiéndose, puede acabar estorbando, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es la forma que nosotros lo manejamos? En Reino nosotros tenemos 3 espacios, por así decirlo. Tenemos muchas áreas de voluntarios, pero tenemos 3 áreas. El área verde, área rojo y el área negra. ¿Cuál es la diferencia o cómo funciona? Una persona llega, así como este pelado que le comentaba, él llegó, primero 2 domingos, le gustó mucho estar con nosotros, charlar, la iglesia y todo. Y él me dijo, oye hermano, quiero participar. Y me ha pasado recién con otro. Quiero participar, quiero estar con ustedes. Necesitaba ayuda con algo. Entonces ahí entra el área verde. ¿Qué es el área verde? Una área donde todos pueden participar, todos pueden ser voluntarios, pero no es una área de influencia. O sea, no está arriba tocando, no está arriba ministrando, pero sí puede estar en las mañanas acomodando la silla con nosotros, listando el café, esas cositas. Entonces ahí entra el área verde, que es para que, ¿cuál es la idea que tenemos? Normalmente uno llega a una iglesia, tiene que cambiar su forma de ser, su forma de pensar, y una vez se acomode a la forma de pensar nuestra, recién puede pertenecer. La idea que nosotros tenemos es que las personas lleguen, ya pueden pertenecer, estando con nosotros van a empezar a tener nuestros hábitos, van a empezar a tener nuestras prácticas, nuestra forma de pensar. Entonces ellos llegan y ya pertenecen y de ahí van cambiando. Y para ese pertenecer es el área verde. Porque es una de las cosas que le decía a Samuel, tenemos que cuidarnos mucho de que no se haga chacota. De que no lleguen y se haga chacota, ¿no? Entonces para eso tenemos esa separación. Área verde, área de entrada donde pueden ayudar con el café, cosas así. De ahí el área roja ya es con tiempo. Y hablaba ayer con un amigo de que, por ejemplo, para cantar, una de las cosas que más me interesa es el corazón. Entonces, más que la técnica o que qué tan profesional es el cantante, me interesa el corazón. Porque muchas veces ha pasado de que el que está liderando adelante es el profesional, ¿no? El que ha estado en universidades musicales y todo eso. Entonces, pasando al área roja, nos importa mucho el carácter, el corazón, la santidad, que sea una persona que sea aprobada por el cuerpo, por la iglesia. Entonces así lo manejamos. Y el área negra ya es de pastoral, ¿no? Más que nada. Pero en sí todos trabajamos así. Buenísimo. ¿Y qué actividades hacen como iglesia para fortalecer la vida espiritual de los miembros? Nosotros ahorita estamos acabé de traducir recién el ADN del reino, que es como el discipulado. Estaba en portugués, lo acabo de traducir y acaba de formarse el primer grupo de ADN. Entonces,
en ese libro nosotros entendemos quién somos en el reino. Por eso es ADN del reino. Porque hay muchos que pasan años en la iglesia, pero nunca descubren su identidad. Y eso es una de las cosas que usted lo va a ver en todos los libros que escribió Pablo. En las cartas siempre dice Pablo, apóstol tanto, Pablo, apóstol tanto. Y yo siempre digo, la riqueza del evangelio está en los detalles. ¿Por qué dice Pablo, apóstol tanto? ¿Y por qué no es el apóstol Pablo? Como muchas veces nosotros vemos los carteles hoy en día, ¿no? Sí. Profeta tanto. Sí. Porque yo no soy lo que hago. Y hay mucha gente que piensa eso, que es lo que hacen. Entonces, yo no soy la función que tengo. Mi identidad es otra cosa. Muchos se pierden en yo soy médico. ¿Qué soy? Soy médico. Pero más allá de eso, nuestra identidad va más allá. Entonces, ADN del reino es para entender quién nosotros somos en el reino, nuestra identidad. Y también aprendemos que es netamente estudio bíblico para entender mejor la Biblia. Y vamos entendiendo cosas que muchas veces no se entienden. Así es. Y la idea es que ellos se forman y de ahí en adelante yo les digo, presten atención, anoten, porque esto yo no lo voy a dar toda la vida. Esto es para que el próximo grupo que entren, ustedes lo puedan empezar a enseñar. Y de ahí van a salir más personas que lo vayan enseñando. Entonces nosotros queremos muchas personas que estén en un nivel alto de entendimiento, de conocimiento. Discipulado fuerte. Sí, y no solo que sea yo arriba enseñando y que siempre haya esa dependencia. Buenísimo, buenísimo. Importante, ¿no? Reforzar tal vez con un poco más de búsqueda espiritual, ¿no? Importante que la gente conozca la palabra, la fundamentación es clave, pero también tiene que haber ayunos, tiene que haber oraciones en grupo, ¿no? O sea, los cultos son bellos, son lindos, pero tienen un formato marcado, estructurado, alabanza, palabra y listo, digamos, ¿no? Pero de alguna manera darle la libertad al Espíritu Santo en un día fuera de un domingo donde se haga una búsqueda, porque es ahí donde Él se glorifica y crecemos, ¿no? Ayuda mucho, ¿no? Sí. Nosotros hicimos un worship night, le dijimos, que era una noche solo de adoración, y pudimos ver un poco más eso. Sí. Y siempre en nuestro start, que es el cronograma que tenemos, ahí lo tenemos en quotation marks, no sé cómo se llama. Lo tenemos que la estructura se somete al Espíritu. Así Entonces, si en algún momento la palabra tiene que ser 20 minutos, pero se siente el Espíritu, se quiere mover y sentimos que tiene que hablar 50 minutos, claro, lo metemos. O se dice, hablen menos y adoren más. Amén. Igual nos vamos moviendo así. Buenísimo. Es importante eso, y lo estaba hablando ayer con un amigo, de tener esas dos piernas bien estructuradas, ¿no? Sí. Conocimiento, pero no olvidarnos del mover del Espíritu. Y al mismo tiempo, no enfocarnos solo en el mover del Espíritu y cero conocimiento. Tiene que haber equilibrio, ¿no? Sí, sí, es lo mismo que un culto que querrás hacer solo alabanza, tiene que haber palabras. Entonces tiene que tener un equilibrio. Porque ahí es donde Dios se va a glorificar, ¿no? Él sabe qué usa al final, ¿no? Está bien darle la libertad, pero tiene que haber un orden también. Sí. Amén, mi hermano. Buenísimo. Un gusto estar aquí con usted, aprender con usted. Lo admiro mucho, su historia. Igualmente, hermano. Lo sigue haciendo. Así que lo admiro mucho por todo el trabajo que está haciendo por el reino. Amén. El agradecido soy yo. De verdad es algo... No soy mucho de estar delante de las cámaras. Yo soy más el de atrás. Entonces, pero me gustó tu invitación, me llamó la atención y lo debatimos con varios integrantes del ministerio. Y bueno, hay que compartir lo que uno va... No es que seamos eruditos ni mucho menos, pero estamos caminando y aprendiendo, y si se puede aportar en algo, estamos para servir. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, Que el gracias de Señor verdad. bendiga, Gloria a que lo Dios. acompañe siempre. Amén, Amén. amén. Nos Bendiciones. vemos en un próximo episodio de Cruzcast. Dejen su comentario, qué les pareció lo que hablamos aquí, piensan diferente, compártanlo. Y bueno, déjennos temas que quisieran que hablemos en un próximo episodio. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao.